Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Espero que se encuentren bien. Quiero compartir con ustedes un pequeño pensamiento acerca de la perseverancia. Y como punto de partida quiero citar Mateo 24, versículos 13 y 14, que dice así: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bueno, definitivamente este es un versículo un poco complejo y motivo de muchas discusiones teológicas, por cuanto hay diferentes interpretaciones acerca de este discurso del Señor, Mateo 24. Sin embargo, independientemente de la posición doctrinal que tengamos, la manera en que interpretemos este capítulo importante de la Biblia, de cualquier forma, la verdad de que el que persevere hasta el fin será salvo no cambia. Eso sigue siendo una constante, una verdad irrefutable y que no podemos prescindir de ella. La perseverancia siempre será una cualidad necesaria para llegar al final y llegar victorioso. Necesitamos no solo estar en una posición o creencia correcta, necesitamos también perseverar en ella. Y eso es lo que yo quiero comunicar en esta mañana. La necesidad de perseverar, de ser pacientes y esperar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier circunstancia en que nosotros nos veamos, el secreto para el triunfo es la perseverancia, es la consistencia, el mantenernos firmes y caminando hacia adelante. Eso es lo que el Señor espera de sus hijos. Hay muchos versículos bíblicos que hablan acerca de la perseverancia, porque la perseverancia es un tema recurrente en la Biblia y definitivamente pues es algo que es de primera necesidad para nosotros los cristianos atender a lo que esto significa. Hay muchísimos versículos, solamente voy a leer algunos, y cada uno de ellos nos va a hablar acerca de un tipo de perseverancia. Por ejemplo, sabemos que la gracia más hermosa que Dios tiene y que es su esencia y que también nos ha dado a nosotros por medio de su Espíritu Santo es el amor. El amor es el fruto del Espíritu. Vivir la vida en el Espíritu, de acuerdo al fruto del Espíritu, es un desafío para cada uno de nosotros y es algo en lo cual debemos perseverar. El amor no debe ser dejado a un lado nunca. No debemos permitir que este amor de Dios en nuestros corazones en algún momento se enfríe y perdamos nuestra relación con Dios y perdamos nuestra relación y comunión con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la fe. El amor de Dios es algo que debe mantenerse ardiendo en nuestros corazones. La Escritura dice en 1 Tesalonicenses 3:5 que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Ese es el deseo del apóstol para los cristianos tesalonicenses. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Cristo nos amó. Y nos amó tanto que perseveró en el cumplimiento de su ministerio. Y ese amor comprometido lo llevó a la cruz del Calvario. Y allí ofreció su vida para la salvación
de todos los que en Él creen. Si no hubiera perseverado en el amor, en su compromiso que tenía con el Padre, no estuviéramos hablando en esta mañana aquí. Pero por su amor perseverante, aquí estamos. Y este es el desafío que también nos hace el Señor a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que perseveremos en el amor, que perseveremos en el cumplimiento de nuestro ministerio, de nuestro servicio al Señor y a los hombres, poniendo por debajo todas las cosas, y pongamos siempre en primer orden el mantenernos amando incondicionalmente como Dios nos ha amado. Segunda cosa en la que las Escrituras nos llaman a perseverar es en la oración. La oración es el vínculo que nos une con Dios. Es el medio a través del cual podemos llegar al trono de la gracia de Dios, demandar gracia para el oportuno socorro, para ser sostenidos, sustentados por el poder del Espíritu Santo. La oración no es solamente para pedir cosas. Las personas toman esa idea porque solamente se habla de la oración en el contexto de las peticiones. Pero las peticiones tan solo es una parte de nuestras oraciones. Debemos orar en todo tiempo, como la Escritura dice, orad sin cesar. En Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Son muchísimos los textos que nos llaman a la perseverancia en la oración. La oración debe ser constante en nuestras vidas. Eso no quiere decir que hay que estar orando todo el día, pero necesitamos vivir en un espíritu de oración, conectados con el Señor, y desarrollar este medio de gracia en nuestras vidas, de manera que en el tiempo bueno y en el tiempo malo, en todo tiempo, podamos orar al Señor y buscar en Él nuestra fortaleza. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la fuerza del Señor la encontramos en la oración, rendidos a Él, orando en todo tiempo, como dice en Efesios 6:18, en el Espíritu. La oración es algo que no siempre resulta fácil hacer. A veces fluyen muy fácilmente de nuestros corazones, de nuestros labios, pero habrá momentos en que nuestra oración se convertirá en un lamento o en un gemir y las palabras no saldrán de nuestras bocas. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no las escuche, porque Dios está atento al suspiro de nuestro corazón. Él está escuchando lo que no estamos diciendo y está en una situación de empatía con nosotros, dispuestos para ayudarnos, dispuestos para fortalecernos, para que sigamos adelante. Oremos como Daniel, con las ventanas abiertas, a pesar de la cruda realidad que podamos tener a nuestro alrededor, como la tenía Daniel, que fue uno de los que tuvo que mantenerse fiel al Señor, a pesar de que estaba prometido un foso de los leones. Pero aún así, él continuó orando como de costumbre, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, a la vista de todo el mundo. Oremos en todo tiempo, hermanos, y la victoria está garantizada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La otra cosa a la que se nos demanda, o en la que se nos demanda perseverancia, es en la obediencia. Si nosotros estamos amando en todo el tiempo, estamos en comunión con Dios en oración, entonces estaremos propensos a obedecer el mandamiento del Señor. La obediencia es un asunto que también debe ser constante, en la cual debemos permanecer, no solamente en el tiempo de bonanza, en el tiempo donde todo va bien y me siento a todo dar, entonces pues oro y obedezco y amo. No, la obediencia a veces se hace
en un contexto difícil, como acabamos de decir, de Daniel, que estaba amenazado con ser echado al foso de los leones y la envidia de aquella gente que estaba a su alrededor. Bueno, tendremos múltiples situaciones difíciles donde la obediencia será un reto para nosotros, pero debemos mantenernos obedeciendo. Dice en Apocalipsis 14:12, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Es el mantenerse fiel, creyendo a Dios y obedeciendo a Dios. Esto no quiere decir que no podamos fallar en un momento determinado. Podemos fallar, pero el justo cae y se vuelve a levantar y busca de Dios la gracia y el perdón para seguir adelante. El que es fiel, el que ha sido salvo, mantiene su obediencia a los mandamientos del Señor por encima de lo que los hombres puedan decir. Llegará el momento, quizás como le pasó a Pedro, que tuvieron que decidir: juzguen ustedes a quién es menester obedecer primero, si a Dios o a los hombres. O sea, no podemos en ese momento hacer ningún tipo de negociación. Tenemos que mantenernos obedeciendo a Dios ante todo. Y finalmente, la obediencia debe ser también manifiesta en las buenas obras. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Es decir, si dejamos de perseverar, pues no. Pero si estamos perseverando, nos mantenemos fieles a Dios, haciendo lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que es mandatoria es que hagamos el bien. No se puede concebir a un cristiano haciendo el mal, porque eso sería completamente contradictorio a la naturaleza de nuestra fe. El Señor siempre hace el bien, y nosotros como hijos de Él debemos siempre hacer el bien y no cansarnos. ¿Por qué esta advertencia? ¿Por qué este consejo? Porque Dios sabe que estamos propensos a ser cansados. A veces hacemos el bien y no recibimos bien, recibimos mal, o somos tomados por indiferentes y aparentemente lo que hacemos no es recompensado, no importa a nadie. Pero eso es por eso es que la Escritura dice que cuando ustedes vengan a hacer algo, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Porque lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y si lo hacemos para Dios, ya no nos interesa si los hombres nos agradecen o no. No nos importa, porque no estamos haciendo las cosas para recibir absolutamente nada, sino para la gloria de Dios. Y por eso es que no nos debemos cansar de hacer el bien, porque en el debido tiempo cosecharemos, en el tiempo del Señor, en el tiempo cuando Él juzgue todas las cosas y nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir todo lo que hemos hecho en la tierra, sea bueno o sea malo, sea el juicio de las recompensas. No nos cansemos de hacer el bien, no importa que le devuelvan mal, usted manténgase fiel al Señor. Y finalmente, hermanos, hay un llamado a la perseverancia en las pruebas. En Santiago 1, 2 y 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Dice la versión de 60, paciencia. Y la perseverancia o la paciencia debe llevar a cabo su obra hasta el fin, hasta que sea completa, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte cosa alguna. Un cristiano maduro, un cristiano que ha alcanzado nivel espiritual alto, es un cristiano que ha sabido mantenerse perseverante y fiel en las pruebas de la fe,
nos produce en nosotros un corazón mucho más apegado al corazón de Dios. Aprendemos realmente a valorar la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y nos vamos a sentir, como dice aquí, inmensamente dichosos, felices, porque nos encontramos en el camino correcto, donde Dios está obrando en nuestras vidas y nos está transformando hasta llevarnos a una medida de la fe en la cual nosotros podamos decir, no es que lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, yo sigo hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La perfección cristiana es esa. No es que seamos perfectos en lo absoluto, porque esa perfección solo pertenece a Dios. Pero ser perfectos en el amor, ser perfectos en hacer la voluntad de Dios, en madurar a este punto, es lo que nos lleva a nosotros a estar íntegros, completos, sin que nos falte cosa alguna en nuestro carácter cristiano. Debemos perseverar en la prueba. No es fácil, se dice fácil, pero cuando suceden las situaciones que Dios permite en nuestras vidas para probar nuestra fe, pues si no estamos firmes en el Señor, tendemos a tirar la toalla. Pero no nos desanimemos. Esperemos la gracia de Dios, la cual no será solamente para el tiempo que viene, en el futuro. Realmente nosotros nos concentramos más en eso porque es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero también, amados hermanos, acá en la tierra, si perseveramos en lo que nos proponemos en el Señor nos da la victoria si no nos desanimamos. Quiero terminar con una fábula sobre la perseverancia que fue un ejemplo de la vida real y que nos dice a nosotros mucho. Se cuenta la historia de un hombre que llegó a la bancarrota en el año 1831. Intentando salir adelante de esta situación de bancarrota, fue derrotado en la legislatura de 1832. Años más tarde, en 1935, su prometida murió. Al año siguiente, en el 1936, sufrió un colapso nervioso. Y ese mismo año, de 1836, lo vencieron para las elecciones. En las parlamentarias fue derrotado en los años 1843, 1846, 1848 y 1855. Observe eso. Años después, tampoco pudo ganar en su intento por llegar a la vicepresidencia en 1856. Pero todavía hay más. En 1858 perdió las elecciones para el Senado. Sin embargo, este hombre nunca se rindió. Quizás ya usted sabe de quién estoy hablando. Pues si no lo sabe, estoy hablando de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, quien fue elegido finalmente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1860. Pero ya vio cuántos fracasos, cuántas decepciones, cuántas pruebas para él en la vida. Por eso es que la moraleja es que no importa cuántas dificultades tengamos que enfrentar, no debemos rendirnos, sino seguir adelante. El éxito a esas personas que siguen adelante, a pesar de muchos intentos o dificultades, es precisamente llegar a la meta que ellos se han propuesto. Si esto motivó a una persona para ser presidente de los Estados Unidos y para triunfar de esta manera en la vida, ¿qué no será posible, hermanos, para aquellos que estamos luchando la buena batalla de la fe, no para alcanzar una corona corruptible acá en la tierra, un periodo de fama o de podamos nosotros desempeñarnos y ser aprobados por los hombres? No,
estamos caminando hacia la vida eterna y la corona que Dios nos ha prometido es incorruptible. Por eso es que debemos seguir adelante hasta llegar al premio de nuestra soberana vocación en Cristo Jesús. No hay una meta más noble que podamos perseguir en este mundo que llegar a la patria celestial. Y definitivamente nunca va a ser por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos, aunque estos son necesarios. Siempre va a ser por la gracia y la misericordia de Dios, por nuestra fe en Él, porque Él nos ha regalado esta vida eterna. Simplemente perseveremos. Perseveremos en el amor. Perseveremos en la oración. Perseveremos en la obediencia. Perseveremos en las buenas obras. Y perseveremos en las pruebas. Que Dios les bendiga a todos. Les invito a unirse conmigo en una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y nos llamas a perseverar en nuestra vida cristiana. Señor, a pesar de todas las dificultades que puedan venir, ayúdanos, danos de tu gracia y fortaleza para ser, Señor, fieles a ti en todo tiempo. Y podamos cumplir con nuestros roles otorgados o asignados por ti acá en la tierra de una manera excelente, Señor. Ayúdanos para que de ninguna manera seamos de aquellos que blasfeman tu nombre o somos objeto de blasfemia para los que no creen, sino que seamos aquellos que inspiren a los hombres a bendecir tu nombre, a ser, Señor, Kiddush Hashem, que puedan santificar tu nombre al ver nuestras buenas obras y así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En esta mañana tú conoces la condición y necesidad de cada uno de mis hermanos y te suplico que tú seas propicio a cada uno de ellos y respondas, Señor, sus oraciones. Gracias por todo, Señor. Gracias por estar con nosotros y por guardarnos. Ponemos nuestras peticiones en tus manos en esta mañana, Señor, porque sabemos, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Algunos estamos esperando, Señor, un milagro poderoso en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, para que tú, Señor, sanes completamente a estos hermanos de todas sus enfermedades y los médicos tengan que glorificar tu nombre, Señor. En tus manos nos encomendamos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi esposa Ana, que tú le sostengas, que tú le ayudes, que le fortalezcas y ella, Señor, no abandone, sino que siga creyendo, Señor, que tú eres con ella en su vida y pueda ver, Señor, el milagro, Señor, de su sanidad. Pedimos también por el hermano de nuestro hermano Félix, Señor, Carlos Menchaca, que está, Señor, recibiendo todavía tratamiento y no podemos todavía, Señor, recibir una noticia de que está siendo sanado, Señor, pero lo estamos creyendo y estamos confiando en que tú obres en la vida de Carlos. Así, Señor, cualquier otra situación difícil, Señor, de el hombre no pueda, Señor, allí estás tú para glorificarte y hacer lo que el hombre no puede, Señor. Confiamos en ti y en tu amor, en tu misericordia. Despídenos en esta mañana, guárdanos muy cerca de ti. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.